Hola, bienvenidos a todos al segundo día de PyCon Latam de 2021. Espero se la estén pasando genial el día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a empezar con la plática de Juan José González, que nos va a estar hablando sobre chatbots. Y sin más, te cedo la presentación. Hola, pues buenos días a todos. Soy Juan José, soy ingeniero de software, tengo ya un poquito de tiempo trabajando de eso. Y hoy, como dijo Paul, voy a estar hablando sobre chatbots y cómo crearlos. Es un ejemplo práctico de esto, es un chatbot que hicimos en la empresa donde trabajo. Entonces también está la plática aderezada un poco con las experiencias que tuvimos para crearlo. Y pues voy a ir presentando. Muy bien. Este es un ejemplo del chatbot que hicimos. Contesta, es en inglés, es algo importante que hay que hacer la distinción en el idioma que vamos a manejar. Primero tiene la capacidad de contestar como a mensajes normales de una conversación, como saludos y despedidas. Y en este caso hay varias maneras de hacer chatbots y esta es una forma muy simple, digamos, es simple de entenderlo, pero se requiere que sea de un dominio del conocimiento muy estricto, como en este caso preguntas frecuentes para los nuevos ingresos de una empresa. Entonces vamos a ver que nuestro enfoque es medir la similitud entre dos oraciones, que en nuestro caso es la pregunta que están haciendo y la posible respuesta que nosotros vamos a dar. Entonces, aquí un ejemplito sencillo. Supongamos que estas son las oraciones, las posibles respuestas o oraciones que vamos a medir. La primera es conferencia Python, conferencia Java y reunión PHP. Nosotros como personas pensantes, pues sabemos que de alguna manera ni siquiera tenemos que pensarlo ni explicitarlo, pero sabemos que conferencia Python y conferencia Java se parecen más que conferencia Python comparado con reunión PHP. Y podríamos decir, pues se parece más porque comparte la palabra conferencia. Pero desafortunadamente las computadoras aún no comprenden estas cosas tan así al aire y hay que decírselo todo en números. Voy a ser aquí un poco el profesor de la universidad que a las 7 de la mañana ya empezaba a hacer matemáticas, pero aquí no va a estar tan complejo. La idea que queremos hacer es que tenemos que para encontrar la similitud, vamos a definirla como una distancia entre vectores. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Digamos, podemos ver que A es más distante que B. Entonces, si cada una de estas líneas, cada vector representa una oración, entonces la que más se parezca es nuestra posible respuesta que tenemos que regresar. Hay varias formas vamos a hacerlo aquí. Estas son las líneas que vamos a utilizar. Python Conference es una. La segunda es Conference y la tercera es Python. Estas son las tres líneas que vamos a estar jugando con ellas muy sencillamente para comprender el concepto primero y ya después nos vamos a las respuestas que en realidad sí usamos en el cuerpo del bot. Lo primero que hay que hacer es cómo mostramos las oraciones en números, porque a la computadora hay que decírselo todo en números. Vamos a usar scikit-learn, que tiene las funciones que nos van a servir para estos ejemplos. Se pueden hacer a mano, pero scikit-learn ya las tiene hechas, así que mucho más fácil. Y vamos a utilizar una clase que tienen count vectorizer, que lo que hace, como podemos ver aquí en el ejemplo, es contar las palabras que están en cada línea. Python Conference tiene 1.1, Conference tiene 1.0 y Python 0.2. Entonces podemos ver aquí que son 3 arreglos adentro y la primera posición corresponde a Conference,
el número de palabra conference que tiene cada línea, y la segunda es Python, cuántos Pythons tiene ahí en cada línea. Vamos a ver, aquí es un poco nomás para ver el ejemplo de cómo se visualiza. Aquí hay que imaginar las líneas para acá, pero bueno, este punto rojo es la línea Python Conference. Y esta es Conference nada más, y este es Python. Entonces, ¿cuál está más cerca? Es lo que vamos a definir. Y para encontrar cuál está más cerca tenemos dos opciones. La primera, que ya había mostrado un ejemplo, es la distancia que llaman euclidiana, que lo que hace es una fórmula que cuenta todos los puntos del vector y hay que hacer ahí un cálculo. Se puede entender como tal cual se ve aquí en este ejemplo, cuál es la distancia entre los vectores, así midiéndolo entre sus puntos y pues qué tan distantes están. Y hay otra que es medir la distancia, pero del ángulo que forman. Entonces, es un poco distinto y no es que una sea mejor que otra, sino hay que ver en nuestros casos particulares cuál de las dos nos da mejores resultados. Entonces, aquí se mide, por ejemplo, la diferencia en la dirección hacia donde van los vectores. No tanto, por ejemplo, este vector verde se podría disparar muy arriba porque, por ejemplo, tiene 100 ocurrencias de la palabra Python, pero aún así el ángulo no cambiaría. Entonces, por eso hay que ver cuál de estas dos distancias es la que nos conviene más. Y vamos a verlo con un ejemplito. Vamos a recordar aquí nuestras líneas, Python Conference, Python. Entonces, estos vectores son las distancias. Primero, la distancia euclidiana, y aquí quiero hacer énfasis en la de medio, aquí. Conference, con Python Conference su distancia es 1. Con sigo misma, pues es 0. Y con Python es 2.2. Está más cerca aquí de Python Conference que de Python. Luego acá vemos cómo igual está más cerca, pero los valores cambiaron. Es menor la distancia porque estamos usando la distancia de los ángulos y es muy conveniente la función de coseno en este caso. Voy a regresar un poco para explicar. Pero cuando nosotros pongamos todas las sentencias así en este plano, siempre las vamos a tener en un ángulo de 90 grados. Entonces, el coseno tiene la propiedad de que el coseno de 0 va a ser, ahí me corrigen si estoy mal, pero va a ser 0, y el coseno de 90 va a ser 1, entonces es inclusivo de 0 a 1, y es un valor bastante conveniente para nuestros ejemplos. Entonces aquí, si vemos, de Conference a Python es todo el ángulo de 90 grados, entonces es toda la diferencia, y aquí está más cerca. Otro caso aquí particular es que con el coseno de Python Conference a Python y de Python Conference a Conference es la misma distancia y en la euclidiana es diferente. Entonces aquí hay que ir viendo cuál es la que nos conviene más. Y la diferencia en este caso pues reside en que estas oraciones todas comparten una palabra, Python, y acá Conference con Conference. Entonces el coseno, la distancia de cosenos nos da un valor igual. Vamos a usar en este ejemplo la distancia de cosenos. Este es el ejemplo. Esta es la distancia euclidiana, como nos dan valores distintos. Y después en la de coseno nos dan valores iguales porque es el mismo ángulo, porque comparten la misma palabra. Tiene sus implicaciones cuando, por ejemplo, los textos son muy largos. Si estás comparando documentos, pues la ocurrencia de las palabras es mayor que en el caso que vamos a usar, que las oraciones son más cortitas. Usualmente no se repiten palabras porque, pues, si estás contestando a algo, es raro que repitas tanto una sola palabra.
En documentos más grandes, no sé, si vas a comparar ensayos, pues sí, puede que la palabra parezca muchísimo y en otro no tanto. Entonces hay que discernir cuál de las dos distancias nos conviene más. Y hay más formas de medir la distancia. En la documentación de Scikit-Learn hay mucha documentación de qué otras funciones de distancia se pueden utilizar. ¿Por qué hasta ahora he usado solo dos palabras? Pues es un trucazo porque cada palabra es una nueva dimensión aquí en los vectores. Entonces, el eje de las X es para Conference, el eje de las Y es para Python. Y cada nueva palabra que introduzca va a ser un nuevo eje. Entonces, para 10 palabras distintas en todas mis respuestas, voy a tener 10 dimensiones en los vectores. Y pues para las personas es imposible visualizar 10 dimensiones, pero la computadora no tiene esos problemas porque en realidad solo va a hacer multiplicaciones y sumas de todo lo que encuentre. Muy bien. Esa es como la idea en general de cómo primero hay que vectorizar la oración y mostrarla como números y después cómo se miden las distancias entre esos vectores. Es la idea básica de cómo va a funcionar el chatbot midiendo las distancias entre los vectores. Y este es lo que llaman el corpus. En este caso en particular, vamos a hacer un chatbot que conteste cosas sobre el PlayStation 5. Cómo se ve, cuándo es la fecha de salida y todo eso. Y aquí va un primer tip, un consejo que vimos en la implementación del chatbot real. El chatbot real se conecta a Slack y Slack tiene una forma de mandar respuestas como más formateadas. Incluso puedes poner controles ahí como de encuesta y eso. Es complicado, como vamos a ver más adelante, usar todas esas... hay como un etiquetado particular de Slack y eso no lo queremos ver cuando estemos procesando nuestras palabras. Entonces, para emular eso, en este caso vamos a usar etiquetas HTML. Todas estas cosas no queremos que, por ejemplo, Walmart aquí sale, ¿no? Porque es la URL de la imagen. En realidad no queremos, nosotros no estamos hablando de Walmart, entonces queremos quitarlas. Pero por eso se usa aquí como la respuesta del display y hay que quitar todo eso. Y también se está utilizando un segundo campo que son como palabras clave de la respuesta. Por ejemplo, esta primera respuesta es sobre cómo se ve el PlayStation. Entonces, como queremos encontrar una similitud entre las oraciones, hay diferentes maneras de preguntar cómo se ve, cómo se mira, cómo luce, cuál es el aspecto. Todas esas palabras no aparecen aquí en esta respuesta, pero de alguna manera están relacionadas. Entonces, este es como un campo oculto en donde a la hora de procesarlo lo vamos a incluir, pero a la hora de mostrar la respuesta solo vamos a mostrar esto. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar este campo oculto como para dar el contexto de que es la respuesta. Por ejemplo, podemos especificar ahí PyLatam, es una conferencia de Python, bla, bla, bla. Y en la respuesta, cuando preguntan cuál es la conferencia de Python, solo contestar PyLatam. Entonces tenemos esas keywords ya asociadas ahí, pero ocultas. Ahora, lo primero que vimos fue más Machine Learning vectores. Ahora lo que vamos a entrar al terreno de procesar el lenguaje natural. Y siempre se sigue este flujo que es transformar la oración, quitar caracteres especiales, quitar acentos, quitar puntuaciones y convertirlo a lo más simple posible, puras letras y en minúsculas aquí se fue un acento, y en minúsculas para que sea más fácil comparar unas con otras. Después de que
dividirlas en palabras, que es lo que llaman en procesamiento natural es tokenizar. Las tokenizamos en palabras y vamos a tener ahora una lista de diferentes palabras. Y después vamos a quitar lo que llaman las stop words. Palabras que no tienen mucho significado como es, una, en, para, la. Y nos van a quedar menos palabras. En este caso, pues nos quedaron 5 palabras. Y casi siempre en muchas cosas que haces el procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo si quieres crear una nube de palabras, que pues es una visualización de cuál es la frecuencia de las palabras que aparecen, pues hay que hacer como este mismo proceso. Entonces, este mismo proceso es útil para muchas cosas que son para palabras. Esta es una función que hace todo eso. Aquí estoy utilizando el paquete NLTK, que tiene muchas funciones para hacer lo que les acabo de explicar, que es limpiar las oraciones, dividirlas en palabras, o incluso se pueden dividir en otro tipo de tokens. Y tiene también las stop words ya en una lista en el español. Entonces, esto hay que hacer. Todo lo que hace esta función es limpiar la oración que quede lo más limpia posible. Por ejemplo, aquí se quitan puntuaciones. En este caso que les había comentado, hay que remover las etiquetas HTML, convertir todo a minúsculas. Y es importante en el español quitar los acentos. Y en otros idiomas, si vas a soportar otros idiomas, pues quitar todas las puntuaciones que tengan en el idioma en particular. Y al final se remueven los stop words. Y otro paso importante aquí es obtener la raíz de la palabra. Si recuerdan, creo que incluso hasta en la primaria nos enseñaron que las palabras todas vienen de una misma raíz y después le agregan ahí un modificador a la palabra que ya la convierte en otra cosa. Como los verbos cuando se conjugan, casi siempre tienen una misma raíz y entonces ya nomás agregas tú el aba, ia, un pedacito que modifica la palabra, la raíz, y ya la pone. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Todo esto que estamos haciendo aquí es para disminuir. Recuerden que cada palabra es un vector. Entonces queremos disminuir a su mínima expresión los vectores que vamos a usar, y no solo por calcular, porque sea más fácil calcularlo, sino porque mientras menos palabras significativas tengamos, más fácil va a ser alcanzar un match. Entonces lo que queremos es quitar palabras que no nos vayan a servir. Por ejemplo, yo aquí estoy excluyendo términos comunes. Como este chat es solo para PlayStation, estoy quitando cosas que en realidad no sirven mucho saber qué es un PlayStation, ¿no? Porque nada más estamos hablando de eso, todo es sobre este tema. Entonces estoy quitando varias formas en las que se le nombra al Play. Si haces un chatbot, por ejemplo, para PyLatam, pues podrías quitar PyLatam para que no haga ahí ruido. Este es cómo se procesa la oración, tal cual. Se quitan estas etiquetas HTML, se remueven los acentos y también se remueven las stop words. Y también tratamos de conseguir las raíces como proxim en vez de próxima y pratic en vez de práctica. Les decía, porque es importante considerar que estamos haciendo un bot en español, porque no quita estos no son puntuaciones que vengan en el arreglo de Python que usamos. Entonces, también hay que removerlos después. Esta es la puntuación que tiene Python por defecto, y en todo este diccionario no viene el signo de interrogación que abre, ni el de admiración. Entonces hay que, después aquí, quitárselos. Aquí hay que agregarlos. Nada más estamos extendiendo el diccionario.
y pues vamos a redefinir el process sentence para removerlos. Y también voy a extender mis stop words para remover PyLatam, igual como les dije que hay que remover cosas de PlayStation. Entonces aquí ya queda un poquito más pequeña. Proxim, Pratic y Gas. Aquí también quito cual, porque antes pensaba el programa que todo esto era una sola palabra, pero ya que quitamos este signo, ahora ve que cual es también un stop word y lo va a remover. Entonces disminuimos mucho el dominio total de todas estas palabras a solo 3, que es bastante bueno. Ahora aquí, ay, perdón, olvidé ejecutar esto. Ahora aquí vamos a limpiar el texto de las palabras que tengo. Y quedan algunas cosas ahí y es parte... Esto es como uno de esos casos en que es bueno saber cómo funciona el algoritmo, aunque tú no lo vayas a implementar, aunque vayas a importarlo de scikit-learn. Es importante saber cómo funciona y saber que mientras menos palabras mejor. Entonces lo que quieres hacer es quitar cosas como quitas 500, todos los números, aquí salen sobrando unas PlayStations. Entonces mientras más quites, mejor. Por eso hay que saber aunque no lo vayas a implementar, cómo funciona el algoritmo para ayudarlo un poquito a que haga mejor las cosas. Ahora, bueno. Lo que vimos también, una vez que conoces el algoritmo y sabes, lo importante aquí es conocer el dominio que estás tratando de responder, que en nuestro caso son cosas de cuando entras a una nueva empresa, pues tienes de que cuándo pagan el aguinaldo, cuándo son las vacaciones, y son ese tipo de cosas que encontramos como más detalles que resolver. Por ejemplo, hay una clase de preguntas que se hacen de ¿dónde está tal documento? ¿En dónde puedo encontrar tal política? Y las respuestas son URLs o incluyen direcciones de correo de contacta a esta persona. Para eso también hay que removerlos. Hay expresiones regulares en la función que limpia la oración para remover documentos, remover direcciones, números, hasta algunos domicilios también se remueven. Depende mucho del contexto, como les digo. En la empresa donde trabajo, donde se aplica el bot, pues nos dan vales de despensa, que los puedes conocer por muchos términos. Vales de despensa, tarjeta de vales, vales y vale, cupones. Y todo eso la gente lo escribe. Lo escriben cuando está preguntando. Hay que recordar que este chatbot, pues, no tiene una sintaxis tal cual que hay que decirles. Entonces, incluso hay personas como los programadores son más concretos al preguntar, vales de despensa, enter. Y otras personas son más de cuándo nos depositan los vales de despensa, hasta con signos de interrogación y todo, enter. Entonces, hay que empezar, también hay que hacer como un seguimiento de cómo se está usando el bot para saber ir limpiando las cosas. En nuestro caso en particular, todas estas palabras se reemplazan por vales. Entonces, son como sinónimos. Todas las mismas palabras se reemplazan por una sola. O hay herramientas internas que tienen nombres y la gente los conoce por un nombre u otro nombre, por apodos o incluso separan palabras que deberían ir juntas. Todo eso también se toma y se hace una sola cosa. Hay maneras más, digamos, formales de hacerlo, pero un simple diccionario que encuentre y reemplace es suficientemente bueno para hacerlo. Otro tema también que hay que tener en cuenta son corregir la ortografía. A veces no es tan necesario corregirla, pero hay veces que sí para ciertos términos. No sé, digamos que si estamos hablando de vacaciones y la escribes con B, pues entonces ya no va a encontrar nada de vacaciones. Entonces quizás para eso es importante corregir la ortografía antes de empezar a preguntarle al bot. Para otros casos no tanto, porque se remueven muchas palabras. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora vectorizar
los facts que tenemos con Counterizer. Esta es sin procesarla, sin preprocesar la oración. Tenemos 10 respuestas, 191 palabras. Y ya preprocesándolo todo, tenemos 10 respuestas y 106 palabras. 85 palabras menos, lo cual pues está bastante bien. Aquí un ejemplo. Muy bien. Esto ya vectorizamos todo. A la hora de hacer deploy del chatbot, lo que hay que hacer es guardar este vectorizer. Podemos hacerle un pickle y guardarlo como binario. Y también puedes guardar countFacts, que es pues, la matriz de los vectores. Y eso, por ejemplo, en nuestro caso está en AWS Lambda. Se cargan, se hace un pickle de eso y ya no se crean de nuevo, ya están creados. Cada vez que agregas una nueva respuesta, pues tienes que crearlo de nuevo, pero ya lo guardas. A la hora de contestar, hay que hacer lo mismo. Obtener la pregunta, preprocesarla y transformarla con el mismo vectorizador que utilizaste, entrenado tal cual. No sé si tengan todos familiaridad con scikit-learn, pero la primera vez que está nuevo el vectorizer hay que hacerle un fit. Aquí hace fit en transform. Y ya que está entrenado, solo transforma, porque ya está entrenado. Hay que mandarle la oración. Y aquí vemos el vector solo tiene dos unos, un uno acá y otro uno acá. Y a ojo de buen cubero, seguro son incluye y dual shock. Entonces ahora sí ya tenemos nuestros vectores. Hay que encontrar qué tan similares son. Hay otra función de scikit-learn, cosine similarity, o la similitud del coseno. Hay dos, similitud y diferencia, que pues la diferencia, la similitud es uno menos lo que te dé la diferencia. Entonces aquí tenemos dos posibles respuestas con 0.2 de similitud o 0.5. Esta respuesta es la que nosotros vamos a regresar y podemos tomar este número como qué tan seguro está el bot que esa es la respuesta. Otro consejo. En la implementación real del chat en la empresa está en canales públicos. Entonces, generalmente al chatbot le tienes que preguntar directamente y te contesta pues la mejor respuesta que encuentre. Y se puede equivocar. Pero en el canal público la gente pregunta así abierto para todos y el chatbot ve y dice, yo sé. Pero hay cierta certeza, en nuestro caso tiene que ser una certeza mayor a 0.8, mayor o igual a 0.8 para que conteste. Porque si no es molesto que pues, se meta pues, en lo que no le importa. Con respuestas que no conoce, realmente no está seguro que esa es la respuesta y esté contestando ahí, interrumpiendo la conversación. Entonces vamos a ver un display. Esta es la respuesta a la pregunta que incluye un DualShock. Sí. El PlayStation incluye un control DualShock, un cable HDMI, adaptador de corriente, cable USB y manual. Habla más, la respuesta es más amplia de lo que nosotros queremos. Está difícil, por ejemplo, a la pregunta, ¿incluye el PlayStation un DualShock? Que el bot conteste sí, porque es una exactitud ya muy grande. Esta forma de contestar es más estadística y rara vez vas a recibir una respuesta sí, estoy totalmente seguro que sí. Hay otras formas de hacer chatbots en las que tratas de comprender más el lenguaje que está tratando de decir la persona, darle un significado y contestar así con un sí o un no. En este caso es más por similitud y búsqueda. Entonces hacemos las respuestas. Aquí es una función solo de ayuda para obtener la respuesta. Ya estamos aquí poniendo todo junto. Todo lo que vimos, todo lo vamos a poner todo junto. Aquí es lo que les decía, no siempre vas a encontrar la respuesta tal cual. Entonces, la misma pregunta de antes de ¿incluye un DualShock? Ahora la misma respuesta se puede contestar para qué se incluye con el PlayStation 5. Haces respuestas más amplias para que tengas más posibilidad de, digamos, atinarle a dar la respuesta. Entonces,
Un tip es no contestar cosas muy concretas como un sí o un no, sino dar una respuesta más vaga que la persona pueda, pues de igual manera se contesta, pero sirve para más cosas, sirve para más tipo de preguntas. Este es otro ejemplo. ¿Cuál es la apariencia del PlayStation 5? Aquí, pues con el poder del HTML podemos ver la imagen y ahí contestan cómo se ve. Es mayormente blanco. Vamos a ponerlo ya todo junto. Para contestar cosas más naturales como hola, ¿qué tal? Usamos estas funciones que tal cual nada más son pues expresiones regulares. Y es una lista de saludos, los posibles saludos que puedes tener. Y pues tal cual contesta un mensaje de sí, buenos días, te contesta eso. Aquí hay un pequeño intento de tener un contexto, de que si la conversación empezó o no comenzó. El contexto es, en este caso no se implementó del todo, pero sería bastante útil tener un contexto de qué otras preguntas qué otras preguntas te ha hecho, porque generalmente la gente habla del mismo tema, escribe, oye, ¿cuántas vacaciones tenemos? ¿Cómo las puedo pedir? ¿En dónde las puedo pedir? Estamos hablando siempre de las vacaciones. Es raro que alguien empiece una conversación con un chatbot y salte de un tema a otro. Entonces, el contexto podría servir para ir guardando ese tipo de cosas que has ido preguntando. Vamos ya casi a terminar. Vamos a obtener una pregunta. Vamos a obtenerla aquí. Vamos a hacerle el match de la expresión regular, que tal cual son saludos de hola, adiós. Si sí hace ese match, entonces vamos a intentar contestarle con un saludo ya preestablecido. En este caso tiene una función de callback y ya contestas y ya. Si no es una función así de saludo, entonces hay que contestar, que es obtener get answer, que es tal cual, vectorizarlo, compararlo y regresar la respuesta. Si sí tenemos respuesta, pues decimos que sí. Si no, vamos a imprimir, no tengo respuesta para eso. Entonces vamos a ver aquí. Podemos saludar, hola. Y preguntar cómo se ve el PlayStation 5. Y ya, cómo se ve el PlayStation 5, hace la comparación y encuentra. O cuál es la apariencia de los menús y la UI. Y acá pone, si pudiera verlo, aquí hay un video que te puede ayudar. Este es un ejemplo más conciso de lo que les decía de esas palabras clave que están como ocultas. Recuerden que siempre estamos comparando estas palabras con estas palabras. Y aquí no hay ninguno de apariencia, no dice nada de menús ni nada de UI. Esas palabras están ocultas. Entonces, así es una manera en donde puedes decir, esta respuesta se trata sobre menús, UI y eso, pero no quiero mostrarla en la respuesta. Entonces, por eso la división de dos cosas diferentes. Y ya terminas con un adiós, que tengas buen día. Siempre hay que ser educados, aunque seas un chatbot. Y bueno, este es el notebook. Lo que presenta aquí, este notebook tal cual, está en esa URL. Y pues si tienen alguna pregunta, yo muy feliz de contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Si hay preguntas al día de hoy. Mira, Alan Calvillo está preguntando, entiendo la implementación de vectores con las palabras, pero ¿hiciste alguna especie de comparación entre utilizar vectores y sequence matcher de difflib para establecer la similitud? No. En este caso, pues siempre comencé con lo más sencillo, lo más simple, de ver todo lo que... Comenzar simple, pues. De hecho, pensamos al principio, no sé si han escuchado de Word2Vec, que es una cosa bastante fabulosa. En vez de contar las palabras solamente, pues hace una especie como, le da como cierto significado a los vectores también. Es una cosa de deep learning y pensamos en implementarlo, pero pues en este caso no hacía tanta falta.
Así que nos quedamos con Count Vector. Otra cosa también, otro vectorizer muy utilizado es el term frequency. Ese es bastante bueno también. En este caso, también, porque las respuestas son muy concisas, no hace mucha diferencia. Antes había hecho un análisis de las conferencias mañaneras y pues, ya saben que son un montón de palabras. Ahí ETF, IDF está muchísimo mejor que el Count Vectorizer. Entonces, como les digo, yo recomendaría pues empezar simple e ir construyendo más a ver qué tal sale. Solo te dan esa pregunta y pues ahí están preguntando que si podrías mandar el link al final, si quieres, en este chat de tu plática. Pues bueno, Ya lo muchísimas mandó gracias a Ale. todos. Ok, Sí. excelente. Pues muchísimas gracias, Juan José, por participar en la PyCon Latam de 2021 Muchas y pues nos gracias. vemos en la siguiente sesión. Hasta luego todos.